Ella parecía la vecina más tranquila del edificio, siempre amable, siempre sonriente, pero cuando me dio las llaves de su apartamento para pedirme un simple favor, lo que terminé descubriendo dentro de esa casa me heló la sangre, porque detrás de esa puerta había una vida entera que nadie conocía, y hoy te voy a contar absolutamente todo. Yo me llamo Diego y vivo en un edificio pequeño de 5 pisos en una ciudad cualquiera. Un edificio de esos donde todo el mundo se conoce de vista, pero nadie se conoce de verdad. Donde te cruzas con tus vecinos en el ascensor y como mucho intercambias un buenos días o un qué calor hace hoy y ya está. Así era mi relación con todos los vecinos del bloque. Superficial, educada, intrascendente. La señora del segundo que siempre huele a café recién hecho. El chico del tercero que escucha música demasiado alta los viernes. La pareja del cuarto que tiene un bebé que llora a las 3 de la mañana. Los conoces lo suficiente como para saber que existen, pero no lo suficiente como para saber quiénes son realmente. Así era mi mundo hasta que llegó Valentina. Valentina, una mujer de unos 30 y pocos años, delgada y de estatura media, pelo castaño oscuro liso que le llegaba justo por debajo de los hombros, piel clara con unas ojeras tenues que el maquillaje casi lograba disimular, ojos grandes color avellana que parecían estar siempre observando todo a su alrededor con una atención que no era normal, nariz recta y labios finos, vestida ese primer día con unos vaqueros ajustados oscuros, unas zapatillas blancas deportivas y una camiseta gris holgada de manga larga, se mudó al apartamento de enfrente del mío hace más o menos 2 años. Un jueves por la tarde llegó un camión de mudanzas pequeño, de esos que casi no llevan nada. Y de él bajaron apenas unas pocas cajas, un par de muebles básicos y una maleta. Me pareció raro que alguien se mudara con tan pocas cosas porque normalmente cuando alguien llega a un piso nuevo, trae toda su vida empaquetada. Colchones, estanterías, cajas llenas de recuerdos. Pero ella traía lo mínimo, como si estuviera acostumbrada a moverse ligera, a no echar raíces, a poder desaparecer en cualquier momento. La vi por primera vez ese mismo día cuando salí a tirar la basura y ella estaba en el rellano intentando meter una caja por la puerta. Me ofrecí a ayudarla y ella me sonrió y me dijo, «Gracias, eres muy amable». Tenía una voz suave pero firme, una voz que transmitía calma y al mismo tiempo una distancia sutil, como si hubiera ensayado esa amabilidad hasta perfeccionarla. Y eso fue todo. Desde ese día, Valentina, con esos ojos avellana que parecían escanear cada rincón del pasillo, cada vez que salía de su puerta, con el pelo castaño siempre suelto cayéndole por los hombros, y esas zapatillas blancas que apenas hacían ruido al caminar, y yo nos saludábamos cada vez que coincidíamos. Ella siempre era simpática, siempre tenía una sonrisa cálida, pero nunca daba demasiada información sobre sí misma. Si le preguntabas qué tal el día, te decía bien gracias y cambiaba de tema. Si le preguntabas a qué se dedicaba, te decía que trabajaba desde casa en algo de informática, y no daba más detalles. Si le preguntabas de dónde era, te daba una respuesta vaga, como de por ahí del sur, y pasaba a otra cosa. Era amable pero hermética, cercana pero con una muralla invisible que no dejaba que nadie se acercara demasiado. Y yo respeté eso porque cada persona tiene derecho a su privacidad y porque en el fondo pensé que simplemente era una persona introvertida que valoraba su espacio. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas, cosas que no encajaban, cosas que por separado no significaban nada, pero que juntas empezaban a formar un patrón inquietante. Lo primero que me llamó la atención fue que Valentina casi nunca salía durante el día. Yo trabajo desde casa también, así que estoy bastante pendiente del movimiento del edificio. Escucho las puertas abrirse y cerrarse. Escucho el ascensor subir y bajar. Y podía pasar días enteros sin escuchar ningún movimiento en el apartamento de enfrente. Como si ella no estuviera ahí, o como si se moviera con un sigilo que resultaba antinatural. Pero por las noches era diferente. Por las noches la escuchaba salir. Escuchaba su puerta cerrarse suavemente sobre las 11 o las 12 de la noche. Y no la escuchaba volver hasta las 4 o las 5 de la madrugada. Al principio pensé que tendría un trabajo nocturno, quizás algo de hostelería o enfermería de noche. Hay mucha gente que trabaja en horarios así y no tiene nada de raro. Pero lo que sí era raro es que cuando la veía por las mañanas después de esas salidas nocturnas, no parecía cansada. No tenía ojeras, no bostezaba,
No arrastraba los pies como alguien que ha dormido 3 horas. Parecía normal, fresca, alerta, como si hubiera dormido 8 horas seguidas. Y eso no cuadraba con alguien que llegaba a casa a las 5 de la mañana. Otra cosa que noté fue que de vez en cuando recibía visitas de personas que yo no había visto nunca en el edificio. Gente que llegaba, se quedaba 1 hora o 2 y se iba. Siempre gente diferente, nunca los mismos rostros. Y siempre con un aire discreto, como si no quisieran ser vistos, como si supieran exactamente a qué planta iban y no necesitaran preguntar a nadie. Llegaban directos al quinto piso, tocaban la puerta de Valentina y desaparecían dentro. Una vez coincidí en el ascensor con uno de ellos, un hombre de unos 40 años, robusto, con el pelo entrecano peinado hacia atrás, mandíbula cuadrada, traje gris oscuro perfectamente planchado, camisa blanca sin corbata, zapatos negros de cordones recién lustrados y un maletín de cuero marrón que sujetaba con las 2 manos, con traje gris y maletín de cuero que no me saludó ni me miró. Simplemente se bajó en mi planta y fue directo a la puerta de Valentina sin dudar ni un segundo, como si conociera el camino de memoria. Yo no quise pensar mal porque no soy de esos vecinos que espían y juzgan. He vivido siempre con la filosofía de que lo que pasa detrás de la puerta de cada uno es asunto suyo y de nadie más. Pero la verdad es que todo aquello me generaba una curiosidad que iba creciendo semana tras semana. Una curiosidad que se me instaló en la cabeza como un zumbido constante que no podía ignorar. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Fue un viernes por la tarde cuando Valentina me tocó la puerta. Yo abrí y la vi ahí de pie en el rellano con una expresión que no le había visto nunca en 2 años de vecindad. Valentina, que ese día vestía una sudadera negra con capucha demasiado grande para su cuerpo delgado, unos pantalones de chándal gris oscuro, unas botas negras de cordones que yo nunca le había visto, el pelo castaño recogido en una coleta baja descuidada con mechones sueltos enmarcándole el rostro pálido, los ojos avellana enrojecidos e hinchados con las ojeras más marcadas que nunca, sin una gota de maquillaje, los labios secos y agrietados. Parecía nerviosa, preocupada. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos como si hubiera estado llorando o como si llevara muchas horas sin dormir. Se mordía el labio inferior y miraba hacia los lados como asegurándose de que nadie más estuviera en el pasillo. Como si el simple hecho de estar ahí, fuera de su puerta, la expusiera a un peligro que yo no podía ver. Me dijo Diego, necesito pedirte un favor muy grande. Su voz ya no era la de siempre, ya no era suave y controlada. Ahora temblaba ligeramente como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Yo le dije, claro, dime lo que necesites. Y ella me explicó que tenía que irse de viaje urgente por un asunto familiar, que se iba esa misma noche y que no sabía cuánto tiempo estaría fuera. Podían ser 3 días o podía ser una semana o incluso más. Y me preguntó si podía entrar a su apartamento una vez al día para regar una planta que tenía en el salón y para recoger el correo que le dejaran en el buzón. Yo le dije que sí, sin dudarlo, porque era un favor sencillo, y porque a pesar de la distancia que siempre mantuvo, yo le tenía aprecio. Era mi vecina, y una buena persona, o al menos eso creía yo. Valentina, con sus dedos largos y delgados de uñas cortas sin pintar, las manos ligeramente temblorosas y la piel fría al contacto, me dio las llaves y me las puso en la mano con fuerza, apretándome los dedos un instante más de lo necesario. Como si me estuviera entregando algo más que unas simples llaves. Como si con ese gesto me estuviera confiando un fragmento de su vida que nunca le había mostrado a nadie. Y me dijo una cosa que en ese momento no entendí, pero que después cobró todo el sentido del mundo. Me dijo, por favor, Diego, no entres a la habitación del fondo. La puerta está cerrada y no necesitas entrar ahí. Solo riega la planta del salón y recoge el correo nada más. Lo dijo con un tono que no dejaba lugar a la negociación. No era una sugerencia, era una instrucción. Yo le dije, tranquila, no te preocupes. Y ella me miró fijamente a los ojos durante unos segundos que se hicieron eternos, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí, como si estuviera sopesando los riesgos de haberme dado esas llaves. Y luego asintió despacio. Cogió una maleta pequeña que tenía preparada junto a la puerta y se fue. La vi desaparecer por las escaleras porque ni siquiera esperó al ascensor. Bajó los 5 pisos a pie con una urgencia que me puso los pelos de punta.
Y cuando escuché el portal cerrarse allá abajo, me quedé ahí de pie en el rellano con las llaves en la mano y una sensación extraña en el estómago. Esa noche no pude dormir bien. Me revolví entre las sábanas dándole vueltas a por qué me habría dicho que no entrara a esa habitación. ¿Qué habría ahí dentro que no quería que yo viera? Mi mente empezó a crear escenarios, algunos absurdos como que tendría una colección de muñecas antiguas que le daba vergüenza, y otros inquietantes que prefería no formular del todo. Pero me dije a mí mismo que no era asunto mío y que iba a respetar su petición como cualquier persona decente haría. Al día siguiente por la mañana crucé el pasillo y abrí la puerta de su apartamento con la llave que me había dado. Giré la cerradura con cuidado como si tuviera miedo de romper algo y empujé la puerta despacio. Y lo primero que me impactó fue lo vacío que se sentía todo. No vacío de muebles, sino vacío de vida. El apartamento estaba limpio, ordenado, casi demasiado ordenado, como si nadie viviera realmente ahí. Como si alguien limpiara cada superficie y colocara cada objeto con una precisión milimétrica que resultaba perturbadora. El salón tenía un sofá gris, una mesa baja de cristal sin una sola marca, una televisión apagada y la planta que tenía que regar, una planta grande en una maceta blanca junto a la ventana. No había fotos en las paredes, no había cuadros, no había pósters, no había nada que te dijera quién vivía ahí, ni qué le gustaba, ni de dónde venía. No había objetos personales sobre los muebles. No había imanes en la nevera, ni libros en las estanterías. No había revistas en la mesa, ni zapatos junto a la puerta, ni una taza usada en el fregadero. Era como un piso piloto de esos que enseñan en las inmobiliarias. Bonito pero sin alma, sin historia, sin huellas de vida. Como si la persona que habitaba ahí se hubiera esforzado deliberadamente en no dejar rastro de su existencia. Regué la planta con un vaso de agua de la cocina. Recogí el correo que había en el buzón, que eran un par de sobres sin remitente visible y un folleto de publicidad. Los dejé sobre la mesa del salón y me dispuse a irme. Pero antes de salir no pude evitar mirar hacia el pasillo que daba a las habitaciones. Al fondo, a la derecha, se veía la puerta que Valentina me había dicho que no abriera. Era una puerta blanca como todas las demás, pero tenía algo que las otras no tenían. Tenía una cerradura adicional, un candado pequeño, de esos de combinación numérica colgando de una argolla metálica. Y eso me pareció muy raro porque ¿quién pone un candado dentro de su propia casa para cerrar una habitación? Eso solo se hace cuando hay algo importante dentro, algo que no se quiere que nadie vea. Me quedé mirando esa puerta durante unos segundos, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal, y luego me obligué a darme la vuelta y salir del apartamento. Los 2 días siguientes hice lo mismo. Entraba por la mañana, regaba la planta, recogía el correo y me iba. Cada vez pasaba un poco más de tiempo mirando hacia aquel pasillo. Y cada día la tentación de acercarme a esa puerta era un poco más fuerte, como un imán que tiraba de mí con una fuerza que yo intentaba resistir pero que iba ganando terreno. Pero resistí, hasta el cuarto día. El cuarto día entré como siempre, regué la planta como siempre, recogí el correo como siempre. Y cuando estaba a punto de irme sonó un ruido, un golpe seco que venía del fondo del pasillo, de detrás de esa puerta. Me quedé helado, completamente paralizado en medio del salón con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Me dije que habría sido cualquier cosa, una ventana que se movió con el viento, algo que se cayó de algún estante, una cañería que hizo un ruido raro. Pero entonces sonó otra vez. Y esta vez no fue un golpe, fue algo diferente. Era como un zumbido electrónico, como un pitido intermitente, como el sonido que hace un aparato cuando tiene la batería baja o cuando recibe una notificación. Y venía claramente de esa habitación. No había ninguna duda. Me acerqué al pasillo despacio, con los pies descalzos sobre el suelo frío de baldosa, conteniendo la respiración. Y me quedé de pie frente a la puerta. El sonido seguía, un pitido corto cada 5 o 6 segundos, constante, mecánico, insistente. Miré el candado y vi que los números estaban en una combinación aleatoria. No iba a poder abrirlo sin la clave. Y sinceramente, una parte de mí no quería abrirlo. Una parte de mí quería salir corriendo de ese apartamento y olvidarse de todo.
pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, noté algo en el suelo. Debajo de la puerta, por la rendija inferior de apenas 1 centímetro, se veía una luz tenue de color azulado, como la luz de una pantalla de ordenador encendida en una habitación oscura. Una luz que parpadeaba sutilmente como si algo estuviera procesándose al otro lado. Y entonces, el pitido se detuvo de golpe y se hizo el silencio. Un silencio pesado, denso, que hacía que cada segundo pareciera una eternidad, como si la habitación entera estuviera conteniendo la respiración igual que yo. Salí del apartamento prácticamente corriendo y cerré la puerta detrás de mí con un portazo. Me metí en mi piso y eché el cerrojo como si algo me estuviera persiguiendo. Esa noche no dormí. Me pasé horas sentado en la cama con la luz encendida dándole vueltas a lo que había escuchado y visto. Empecé a repasar mentalmente todo lo que sabía sobre Valentina, todas esas cosas raras que había notado durante esos 2 años. Las salidas nocturnas que duraban hasta la madrugada, las visitas de desconocidos que nunca se repetían, el piso vacío sin ningún rastro personal como si ella pudiera esfumarse en cualquier momento. Y ahora una habitación cerrada con candado de la que salían sonidos electrónicos y luces azuladas. Mi cabeza iba a toda velocidad construyendo teorías, cada cual más perturbadora. Pensé que quizás Valentina estaba metida en algo ilegal, que quizás esa habitación ocultaba algo peligroso. Quizás drogas, quizás dinero, quizás algo peor. Y que yo estaba siendo su cómplice involuntario solo por tener las llaves de su casa y por entrar cada día a regar una maldita planta. Al día siguiente, que era el quinto día desde que se fue, me armé de valor y decidí que iba a intentar abrir esa puerta. No por cotilla, sino porque necesitaba saber qué había ahí dentro. Por mi propia tranquilidad, por mi propia seguridad. O al menos eso me dije a mí mismo para justificar lo que estaba a punto de hacer. Entré al apartamento y fui directo al pasillo sin detenerme en el salón. Me planté delante de la puerta y miré el candado. Era un candado de combinación de 4 dígitos. Probé con combinaciones obvias. 0, 000, 1, 2, 3, 4, 9999. Nada funcionaba. Probé con el año en curso con años anteriores. Nada. Y entonces se me ocurrió algo. Valentina y yo habíamos hablado muy pocas veces de cosas personales, pero una vez, una única vez en 2 años, me había contado que su cumpleaños era el 12 de marzo. Me lo dijo porque coincidió con que ese día yo le dejé un paquete que le habían entregado en mi puerta por error. Y ella al recogerlo me dijo con una sonrisa: «Ay, qué casualidad justo hoy que es mi cumpleaños. 1203». Marqué la combinación en el candado conteniendo la respiración y escuché un clic. Se abrió. Me temblaban las manos cuando quité el candado y lo dejé colgando de la argolla. Giré la manija de la puerta despacio y la empujé centímetro a centímetro. Y la habitación se fue revelando ante mis ojos como una fotografía que se revela en un cuarto oscuro. Primero los bordes difusos, y luego el centro nítido y brutal. Y lo que vi me dejó absolutamente sin palabras. La habitación era completamente diferente al resto del apartamento. Mientras que el salón y la cocina eran fríos y vacíos e impersonales, esta habitación estaba llena, saturada, desbordante de objetos y de información. Había un escritorio grande de madera oscura pegado a la pared con 3 monitores encendidos que mostraban pantallas de código informático, números, gráficos de barras, mapas digitales con puntos parpadeantes, ventanas de texto con mensajes que se actualizaban en tiempo real. Había un armario abierto del que colgaban varias pelucas de diferentes colores y estilos perfectamente ordenadas en soportes de poliestireno. Rubias platino, morenas con mechas, pelirrojas con flequillo, cortas estilo bob, largas hasta la cintura, rizadas, lisas, cada una con su propio soporte etiquetado. Había una mesa lateral con espejos iluminados como los que usan los actores en los camerinos, llena de botes de maquillaje profesional, esponjas de diferentes tamaños, prótesis de silicona para cambiar la forma de la nariz y los pómulos, lentes de contacto de colores en sus estuches individuales verdes, azules, grises miel, y productos de caracterización que parecían de nivel cinematográfico. En la pared principal había un mapa enorme del mundo impreso en un material que parecía tela con chinchetas de colores clavadas en diferentes ciudades. Madrid, París, Londres, Buenos Aires, Ciudad de México,
Estambul, Lisboa, Berlín. Y junto a cada chincheta había una nota pequeña escrita a mano con fechas y nombres que no reconocí. Hilos de diferentes colores conectaban unas chinchetas con otras, formando una red que parecía la investigación de un detective de película. Y en la pared opuesta estaba lo que más me impactó. Había documentos de identidad pegados con cinta adhesiva en filas perfectamente organizadas. No uno ni dos. Había al menos una docena de documentos diferentes: pasaportes de varios países, carnets de identidad, tarjetas de residencia, licencias de conducir. Todos con la foto de Valentina, pero con nombres diferentes. En uno se llamaba Laura Méndez y era española, en otro Carolina Duarte y era portuguesa, en otro Isabel Ferreira y era brasileña, en otro Andrea Valls y era argentina, en otro Sofía Restrepo y era colombiana. Y en cada documento tenía un aspecto ligeramente diferente. En uno era rubia con gafas de pasta, en otro morena con el pelo corto y labios finos, en otro pelirroja con los labios pintados de rojo y pecas dibujadas en las mejillas, en otro llevaba el pelo recogido con un aspecto muy diferente al que yo conocía. Me quedé paralizado en el centro de la habitación intentando procesar lo que estaba viendo, girando sobre mí mismo con la boca abierta como si estuviera dentro de un sueño que no podía ser real. Mi vecina, la mujer tranquila y amable que me saludaba cada mañana y me pedía que le regara la planta, tenía una docena de identidades falsas y lo que parecía ser un centro de operaciones profesional dentro de su propia habitación. Me acerqué al escritorio y miré las pantallas con más detenimiento. En uno de los monitores había lo que parecía un programa de vigilancia con feeds de cámaras de seguridad de diferentes lugares, calles, entradas de edificios, plazas, todo en tiempo real con marcas de hora y fecha. En otro había un mapa digital interactivo con rutas trazadas entre ciudades europeas y horarios anotados al lado de cada ruta con precisión militar. Y en el tercero había una ventana de chat cifrado con mensajes en varios idiomas: español, inglés, portugués, francés, y el último mensaje enviado hacía 2 horas decía: paquete entregado, confirmación recibida, esperando instrucciones. Sobre el escritorio junto al teclado había una carpeta de cartón marrón con documentos impresos. La abrí con manos temblorosas y lo que encontré dentro me revolvió el estómago. Eran informes. Informes detallados sobre personas concretas, con sus fotos impresas en alta resolución, sus direcciones completas, sus rutinas diarias descritas hora por hora, los horarios en que salían de casa y volvían, los coches que conducían con matrícula incluida, los restaurantes que frecuentaban, los gimnasios a los que iban, las rutas que tomaban para ir al trabajo. Cada informe tenía anotaciones a mano con la letra de Valentina, letra que yo reconocía porque una vez me había dejado una nota debajo de la puerta agradeciéndome que hubiera recogido un paquete. Una letra pequeña inclinada hacia la derecha con las OEs muy redondas. En las anotaciones había frases como sujeto confirmado, ventana operativa, acceso viable entre las 14 y las 16 horas, sistema de seguridad modelo X, se desactiva los martes para mantenimiento, punto ciego de cámaras en la entrada lateral. Y entonces lo entendí, o al menos creí entenderlo. Valentina no era quien decía ser. No era una informática que trabajaba desde casa. Era algo completamente diferente. Algo que yo solo había visto en series de televisión y películas de espías. Y mucho menos al otro lado de mi rellano, a 3 metros de mi cama, compartiendo pared conmigo. Sentí miedo, un miedo profundo y visceral que me recorrió todo el cuerpo como una corriente de agua helada. Las piernas me temblaron, la boca se me secó. Sentí un sudor frío en la nuca y una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Cerré la carpeta, la dejé exactamente donde la había encontrado. Retrocedí hacia la puerta mirando la habitación por última vez, grabando cada detalle en mi memoria. Salí de la habitación y volví a poner el candado, pero las manos me temblaban tanto que tardé casi 1 minuto en cerrar la combinación y dejarla en números aleatorios. Salí del apartamento y me encerré en el mío. Me senté en el sofá con el corazón desbocado y la mente a punto de explotar, y me quedé ahí sin moverme durante 1 hora intentando ordenar mis pensamientos. No sabía qué hacer. No sabía si llamar a la policía, si mudarme esa misma noche, si hacer como si no hubiera visto nada y rezar para que todo saliera bien.
Mi primera reacción fue coger el teléfono y marcar el número de emergencias, pero algo me detuvo. Pensé que si Valentina era lo que yo creía que era, una persona con múltiples identidades que vigilaba a gente y se comunicaba por canales cifrados, denunciarla podía ser extremadamente peligroso para mí. Si ella se enteraba de que yo había entrado a esa habitación y la había denunciado, quién sabe cómo podía reaccionar. Ella sabía dónde vivía yo, tenía acceso a mi rellano, conocía mis horarios. Y si era capaz de vigilar a desconocidos con ese nivel de detalle, imagina lo que podría hacer conmigo. Además, yo no tenía pruebas sólidas. No había tomado fotos, solo tenía lo que había visto con mis ojos. Y si la policía iba y no encontraba nada porque Valentina lo hubiera limpiado todo a distancia, yo quedaría como un loco paranoico que espía a su vecina y ella sabría que yo la había delatado. Decidí esperar, observar y pensar bien mi siguiente paso. Pero la espera se me hizo insoportable. Cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada vez que sonaba el timbre me daba un vuelco el corazón. Cada vez que escuchaba pasos en la escalera me asomaba a la mirilla. Vivía en un estado de alerta permanente que me estaba consumiendo por dentro. No podía concentrarme en el trabajo. No podía comer bien. No podía dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Y entonces, 3 días después de mi descubrimiento, Valentina volvió. Escuché su puerta abrirse y cerrarse a media tarde, y el sonido inconfundible de su maleta rodando por el suelo de su recibidor. Me quedé quieto en mi salón sin atreverme a moverme, sentado en el sofá como una estatua con todos los sentidos en máxima alerta. Y unos minutos después sonó mi timbre. El sonido me atravesó como un rayo. Me levanté despacio, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Ahí estaba ella, Valentina, que ahora vestía una chaqueta de cuero negro abierta sobre una camiseta blanca básica, unos pantalones negros ajustados metidos dentro de unas botas de tacón bajo color marrón, el pelo castaño suelto y brillante recién lavado, la cara descansada con un toque sutil de rímel y brillo de labios rosado, una bolsa de viaje de nylon azul marino colgada del hombro izquierdo, sonriente como siempre, con ese aspecto tranquilo y cercano que la hacía parecer la persona más inofensiva del mundo. Abrí la puerta y ella me dijo, «Hola, Diego. Ya estoy de vuelta. Muchas gracias por cuidarme. La planta eres un sol». Y me tendió la mano para que le devolviera las llaves. Yo se las di intentando con todas mis fuerzas que no me temblara el pulso, intentando que mi cara no delatara el huracán que tenía dentro. Y le dije, de nada, no ha sido ninguna molestia. Ella me miró durante un segundo más de lo normal, como si estuviera escaneándome, buscando algo en mi expresión, leyendo mis microgestos con una habilidad que me resultó aterradora. Y luego sonrió con esa sonrisa suya que ahora me parecía completamente diferente, y dijo, «Eres un gran vecino, Diego». Y se metió en su apartamento cerrando la puerta con suavidad. En cuanto cerró la puerta, me apoyé contra la mía y respiré profundamente varias veces, hasta que el temblor de las piernas se fue calmando. Pero sabía que esto no había terminado. Sabía que no podía vivir así con ese secreto comiéndome por dentro. Pasaron 2 semanas en las que intenté actuar con normalidad. La saludaba cuando la veía. Intercambiaba las mismas frases vacías de siempre. «Buenos días, ¿qué tal? Hace buen tiempo hoy, ¿verdad?». Pero por dentro estaba muerto de miedo y de curiosidad al mismo tiempo. Una combinación agotadora que no le deseo a nadie. Y una noche ocurrió algo que volvió a ponerlo todo patas arriba. Eran como las 2 de la mañana y yo no podía dormir como venía siendo habitual. Estaba en la cocina bebiendo un vaso de agua con la luz apagada, mirando por la ventana el patio interior del edificio. Cuando escuché voces en el rellano, voces bajas, susurros tensos. Me acerqué a la mirilla de mi puerta con el corazón ya acelerado y vi a Valentina, que llevaba una sudadera oscura con la capucha echada hacia atrás, el pelo castaño recogido en un moño apretado, dejando su rostro completamente expuesto. Sin maquillaje, la mandíbula tensa, los ojos avellana duros y fríos como no se los había visto nunca. Pantalones cargo negros con múltiples bolsillos y zapatillas de suela de goma que no hacían ningún ruido, hablando con un hombre que yo no había visto nunca. Era un hombre alto de unos 45 años, complexión fuerte y ancha de hombros, pelo negro cortado casi al cero, mandíbula prominente con barba de 3 días canosa en las patillas.
una cicatriz fina pero visible que le cruzaba la ceja izquierda hasta la sien. Ojos oscuros y hundidos bajo unas cejas gruesas, nariz ancha y ligeramente torcida como si se la hubieran roto alguna vez. Vestido completamente de negro con una chaqueta técnica de esas que tienen muchos bolsillos y cremalleras, pantalones oscuros de corte militar y botas gruesas de suela de goma. Llevaba una mochila negra táctica al hombro derecho. Hablaban en voz muy baja, casi sin mover los labios, y no pude entender lo que decían. Pero la expresión de Valentina era diferente a cualquiera que le hubiera visto antes. No estaba sonriente, ni amable, ni tranquila. Parecía tensa, seria, casi agresiva. Su cuerpo estaba rígido y sus gestos eran cortantes como los de alguien que está dando órdenes, no haciendo sugerencias. En un momento dado, ella le dijo algo al hombre, señalándolo con el dedo índice, casi tocándole el pecho. Y él, ese hombre enorme de cicatriz en la ceja y mirada oscura, levantó las manos en gesto de calma, como diciéndole tranquila, lo tengo controlado. Y entonces Valentina sacó algo del bolsillo de su sudadera y se lo entregó. Parecía un dispositivo pequeño rectangular como una memoria, USB o un disco duro portátil. El hombre lo guardó rápidamente en uno de los bolsillos de su chaqueta, asintió con la cabeza sin decir una palabra y se fue escaleras abajo con pasos silenciosos como los de un gato. Valentina se quedó un momento en el rellano mirando hacia las escaleras hasta que dejó de escucharse cualquier sonido. Y luego giró la cabeza hacia mi puerta, directamente hacia mi puerta. Yo me aparté de la mirilla de un salto conteniendo la respiración pegándome contra la pared. No sé si me vio o no, pero el corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo desde el otro lado de la puerta. Después de unos segundos que fueron los más largos de mi vida, escuché su puerta abrirse y cerrarse. Después de eso no pude más. Al día siguiente llamé a mi amigo Roberto, un hombre de 38 años, algo rechoncho, con gafas de montura redonda dorada, pelo rizado castaño claro, siempre algo despeinado, barba corta y recortada con precisión, ojos verdes que brillaban detrás de los cristales con una calma que transmitía confianza, que ese día vestía una camisa celeste de lino remangada hasta los codos, pantalones de vestir azul marino, mocasines marrones sin calcetines y un reloj plateado en la muñeca izquierda, que es abogado, y le conté todo sin darle nombres ni direcciones. Le dije que había descubierto que una persona cercana a mí parecía tener múltiples identidades falsas y documentación de varios países, y que vigilaba a gente y que no sabía qué hacer. Roberto, ajustándose las gafas redondas con el dedo índice sobre el puente de la nariz, como hacía siempre que pensaba algo importante, me escuchó con calma sin interrumpirme. Y cuando terminé me dijo algo que no esperaba. Me dijo, Diego, hay muchas razones por las que una persona puede tener documentación múltiple y no todas son criminales. Me explicó que podía ser alguien en un programa de protección de testigos que necesita cambiar de identidad para sobrevivir. Podía ser alguien que trabajara para alguna agencia gubernamental o de inteligencia haciendo trabajo encubierto. Podía ser una periodista de investigación que usa identidades falsas para protegerse mientras investiga casos peligrosos. O incluso podía ser alguien que estuviera huyendo de una situación de violencia doméstica o de una red criminal y que necesitara cambiar de identidad para que no la encontraran. Eso me hizo verlo desde una perspectiva completamente diferente. Yo había asumido lo peor sin considerar que quizás Valentina no era la mala de la historia, sino todo lo contrario. Quizás era la víctima. Quizás esas identidades no eran para hacer daño, sino para protegerse de alguien que quería hacérselo a ella. Quizás esa habitación cerrada con candado no era un centro de operaciones criminal, sino un refugio, un búnker emocional y físico donde guardaba las herramientas que necesitaba para mantenerse viva y a salvo. Esa posibilidad me golpeó como un puñetazo en el pecho porque me di cuenta de que llevaba semanas juzgándola y temiéndola sin saber realmente nada, sin conocer su historia, sin haberle preguntado nunca más allá de lo superficial. Y entonces tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Decidí hablar con ella. No confrontarla, no acusarla, simplemente hablar con ella como un ser humano habla con otro ser humano cuando se preocupa de verdad. Una tarde después de escucharla llegar a casa, toqué su puerta y cuando abrió le dije, Valentina, tengo que ser honesto contigo. Vi lo que hay en tu habitación del fondo. Entré porque escuché ruidos y me asusté, y no voy a fingir que no lo vi.
Necesito que me expliques qué está pasando porque llevo semanas sin poder dormir. Su cara cambió en un instante, como si alguien hubiera apagado la luz detrás de sus ojos. La sonrisa desapareció. Los labios se le apretaron hasta formar una línea recta. Sus ojos se abrieron de par en par. Y vi algo que me estremeció hasta los huesos. Vi terror. No sorpresa, no enfado. Terror puro y absoluto en los ojos de una mujer que hasta ese momento me había parecido inquebrantable e invulnerable. Valentina, que en ese momento vestía un vestido camisero largo de color verde oliva, abrochado a medias sobre una camiseta interior blanca, descalza sobre las baldosas frías de su recibidor, el pelo castaño húmedo como si acabara de salir de la ducha, cayéndole en mechones oscurecidos por el agua sobre los hombros y la espalda. La cara completamente limpia, sin rastro de maquillaje, mostrando unas pecas tenues en el puente de la nariz que yo nunca le había visto, y unas líneas finas de expresión alrededor de los ojos que el maquillaje solía borrar. Los ojos avellana ahora enormes y vidriosos, brillando con lágrimas que aún no caían. Las manos agarradas al marco de la puerta con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, retrocedió un paso. Por un momento pensé que me iba a cerrar la puerta en la cara y que al día siguiente su apartamento estaría vacío, igual que había estado antes de que ella llegara. Pero no lo hizo. Se quedó ahí de pie temblando ligeramente con la respiración agitada y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Y después de unos segundos que parecieron horas, me dijo en voz baja, «Entra». Me senté en su sofá gris y ella se sentó en una silla frente a mí. Se quedó un rato en silencio mirándose las manos que tenía entrelazadas sobre las rodillas, apretándose los nudillos hasta que se le pusieron blancos. Y luego levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos y empezó a hablar. Me dijo que su nombre real no era Valentina, que Valentina era solo una más de sus identidades, la que usaba en esta ciudad, en este edificio, en esta vida que no era suya. Me dijo que ella había nacido en otra ciudad con otro nombre que no me podía revelar por seguridad, y que había tenido una vida completamente normal hasta hace 5 años. Tenía un trabajo estable en el departamento de contabilidad de una empresa grande. Tenía una familia que la quería. Tenía amigos. Tenía una rutina como la de cualquier persona. Iba al trabajo por las mañanas, comía con sus compañeros, volvía a casa por las tardes. Los fines de semana quedaba con sus padres para comer. Tenía un gato que se llamaba Nube. Una vida simple y tranquila y feliz. Pero todo cambió cuando por accidente descubrió algo que no debía descubrir. Algo que le arrancó esa vida de las manos como si nunca hubiera existido. Mientras revisaba archivos contables, encontró irregularidades enormes, transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, facturas falsas por servicios que nunca se prestaron, pagos regulares a personas que no existían en ningún registro. Una red de corrupción tan grande y tan bien montada que llevaba años funcionando sin que nadie la detectara. Al principio pensó que era un error y lo reportó a su jefe directo confiando en que él lo investigaría. Y ese fue el peor error de su vida. Porque su jefe no solo sabía de la trama, sino que era una pieza clave de ella. Y al enterarse de que ella había visto los números y había empezado a hacer preguntas, decidieron que era un problema que había que eliminar. No metafóricamente, sino literalmente. Una noche volviendo del trabajo sola por el parking subterráneo, dos hombres la interceptaron, la empujaron contra su coche y le dijeron con una frialdad que aún le daba pesadillas que si abría la boca la matarían a ella primero y después irían a por su familia. Ella fue a la policía, pero las personas implicadas en la trama tenían conexiones dentro de las fuerzas de seguridad, y su denuncia no solo no prosperó, sino que alguien filtró que ella había denunciado. Y eso la puso en un peligro infinitamente mayor. A partir de ahí, su vida se convirtió en una pesadilla que no terminaba nunca. Empezó a recibir amenazas constantes por teléfono, por correo, por mensajes. Le pincharon las ruedas del coche 3 veces. Le rompieron las ventanas de su casa. Encontró notas amenazantes en su buzón con descripciones detalladas de su rutina diaria, como diciéndole, «Sabemos dónde estás en cada momento». Y una noche alguien intentó entrar en su apartamento mientras ella dormía, y ella se despertó al escuchar la cerradura y tuvo que escapar por la ventana del baño en pijama descalza a las 3 de la mañana. Fue entonces cuando decidió desaparecer. Contactó con una organización que ayuda a personas en su situación, personas que necesitan huir y empezar de cero con una identidad nueva,
porque su vida corre peligro real e inmediato. Ellos le proporcionaron documentación nueva, le enseñaron técnicas de seguridad personal, vigilancia y contravigilancia, le ayudaron a borrar su rastro digital y a cortar todo contacto con su vida anterior. Y le dieron las herramientas para mantenerse a salvo moviéndose de ciudad en ciudad, cambiando de nombre y de aspecto cada vez que sentía que alguien se estaba acercando. Las múltiples identidades no eran para cometer delitos, sino para tener siempre un plan de escape. Si una identidad se veía comprometida, podía saltar a la siguiente y desaparecer de nuevo en cuestión de horas. Los monitores de su habitación no eran para espiar a inocentes, sino para vigilar si alguien la estaba buscando a ella. Tenía programas que rastreaban menciones de sus diferentes nombres en bases de datos, en redes sociales, en registros públicos, cualquier señal de que la estuvieran localizando. Y los informes que yo había encontrado en la carpeta no eran sobre víctimas, sino sobre las personas que la amenazaban. Ella los vigilaba a ellos para saber si se estaban acercando a su ubicación, para poder huir antes de que la encontraran, para estar siempre un paso por delante. Las salidas nocturnas eran reuniones con personas de la organización que la protegía, contactos que le pasaban información actualizada y recursos. Encuentros que siempre se hacían de noche y en lugares discretos por seguridad porque de día había demasiados ojos. Y las visitas de desconocidos a su apartamento eran miembros de esa red que le traían documentación nueva, dinero, dispositivos seguros, todo lo que necesitaba para seguir viva y en movimiento. Mientras me contaba todo esto, Valentina lloraba en silencio. Las lágrimas le caían por las mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. Caían sobre sus manos entrelazadas y sobre sus rodillas como si llevaran años esperando para salir. Y yo sentí algo que no esperaba sentir. Sentí una vergüenza profunda e inmensa. Vergüenza de haberla juzgado sin saber nada. De haber pensado lo peor sin considerar que pudiera haber una explicación humana y dolorosa detrás de todo aquello. De haber tenido miedo de una mujer que lo único que hacía cada día de su vida era intentar sobrevivir. Le pregunté por qué no me había contado nada antes. Y ella me dijo con la voz rota que cada persona que sabe la verdad es un riesgo. No porque esa persona vaya a traicionarla intencionalmente, sino porque una palabra dicha en el lugar equivocado, un comentario casual a un amigo, una mención sin importancia en una conversación puede llegar a oídos equivocados y destruirlo todo. Me dijo que había aprendido por las malas que la soledad era el precio de la seguridad, que cada vez que confiaba en alguien y esa persona hacía algo imprudente sin mala intención, ella terminaba teniendo que huir de nuevo abandonando todo lo que había construido. Y que estaba cansada, enormemente cansada de vivir así. De no poder tener amigos de verdad. De no poder llamar a su madre por su cumpleaños porque cualquier llamada podía ser rastreada. De no poder quedarse el tiempo suficiente en ningún lugar como para sentir lo suyo. De despertar cada mañana sin saber si ese día tendría que dejarlo todo y correr otra vez. Me dijo que ese apartamento vacío sin fotos, ni recuerdos, ni objetos personales no era así porque le gustara el minimalismo o porque fuera una persona fría. Era así porque no podía permitirse tener nada que la conectara con su verdadera identidad, ni nada que le doliera dejar atrás cuando llegara el momento de irse. Cada foto era una pista. Cada objeto era un ancla que le haría más difícil desaparecer. Y ella necesitaba poder desaparecer en cualquier momento sin mirar atrás. Me dijo que lo único que se permitía tener era esa planta del salón. Una simple planta verde que regaba cada mañana y que era lo más parecido a un hogar que había tenido en 5 años. Y yo me quedé ahí sentado en ese sofá gris, en ese apartamento vacío, sin saber qué decir porque ¿qué le dices a alguien que te acaba de confesar que lleva 5 años huyendo para no morir? ¿Qué palabras pueden estar a la altura de semejante revelación? Al final, le dije lo único que sentí que era verdad en ese momento. Le dije, Valentina, o como te llames de verdad, no estás sola. Yo estoy aquí al otro lado del pasillo y no voy a decir nada a nadie nunca. Y ella me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de gratitud y dolor y alivio, y miedo y esperanza tan profunda que me rompió por dentro. A partir de ese día, mi relación con Valentina cambió por completo. Ya no éramos solo vecinos que se saludaban en el rellano con frases vacías. Nos convertimos en algo más difícil de definir. No éramos amigos en el sentido tradicional, porque nuestra relación estaba construida sobre un secreto enorme que yo no podía compartir con nadie. Pero había una conexión real entre nosotros.
Una confianza que se fue construyendo poco a poco como se construyen las cosas que de verdad importan. Yo me convertí en su red de seguridad dentro del edificio. Si ella tenía que irse de repente, yo sabía qué hacer. Si algo raro pasaba, ella me avisaba con un golpe en la pared. Y por las noches, cuando los dos estábamos despiertos y el edificio estaba en silencio, a veces ella tocaba mi puerta y nos sentábamos en mi cocina con 2 tazas de café y hablábamos durante horas. Ella me contaba fragmentos de su vida anterior, de esa vida que le habían arrancado. Me habló de sus padres que no sabían dónde estaba y que probablemente pensaban que había muerto o que los había abandonado. Me habló del gato nube que tuvo que dejar con una amiga y que seguramente ya era viejo y no la reconocería. Me habló de los pequeños placeres que había perdido y que la gente normal ni siquiera valora, como ir a una cafetería y sentarse junto a la ventana sin revisar primero todas las salidas de emergencia, o pasear por un parque mirando los árboles en vez de mirar constantemente por encima del hombro, o simplemente decir su propio nombre en voz alta sin sentir pánico. Y yo la escuchaba y aprendía cosas que los libros no enseñan. Aprendía que hay vidas que se viven en los márgenes de lo visible, vidas que no se ven desde fuera. Vidas que existen en las sombras no por elección, sino por pura y desesperada necesidad de seguir existiendo. Pero esta historia no tiene un final de película. No hubo un momento heroico en el que yo la salvé, ni un desenlace dramático en el que los malos cayeron y la justicia triunfó. La realidad es mucho menos cinematográfica y mucho más dolorosa que cualquier ficción. Una mañana me desperté y antes de abrir los ojos ya sabía que algo había cambiado. Había un silencio diferente al otro lado de la pared, un silencio que pesaba. Me levanté y encontré un sobre blanco debajo de mi puerta. Dentro había una nota escrita a mano con esa letra pequeña inclinada hacia la derecha con las OEs muy redondas. La nota decía: Diego, me tengo que ir. Han detectado actividad en una de mis identidades anteriores. ¿Y esta zona ya no es segura para mí? No sé a dónde voy todavía, pero no te preocupes, estaré bien. Siempre estoy bien. Gracias por ser la única persona en 5 años que me ha tratado como un ser humano, y no como un problema que resolver. No me busques y no hables de mí con nadie, por favor. Y cuídate mucho porque el mundo necesita más personas como tú. La nota no tenía firma. Crucé el pasillo con el papel todavía en la mano y toqué su puerta, pero nadie contestó. Busqué la llave de emergencia que ella me había dado para situaciones así y abrí. El apartamento estaba completamente vacío. Absolutamente vacío. No quedaba nada. Ni el sofá gris, ni la mesa de cristal, ni la planta de la maceta blanca, ni los monitores, ni las pelucas, ni los documentos, ni las chinchetas del mapa. Nada. El apartamento estaba exactamente como el día antes de que ella llegara. Paredes blancas, suelos limpios, habitaciones vacías. Como si Valentina nunca hubiera existido. Como si hubiera sido un fantasma que vivió 2 años a 3 metros de mi puerta, respirando el mismo aire y compartiendo la misma pared, y luego se desvaneció en el aire sin dejar más rastro que una nota y un hueco enorme en mi pecho. Me senté en el suelo del salón vacío donde antes estaba su sofá y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por ella, por la vida que le habían robado, por la injusticia brutal de que alguien tenga que renunciar a todo, a su nombre, a su familia, a su historia, solo por haber hecho lo correcto. Lloré por la soledad inmensa que debe sentirse cuando ni siquiera tu nombre te pertenece y cuando cada persona que conoces es temporal. Y lloré también por mí, por la amistad más extraña y más auténtica que he tenido en mi vida y que se había evaporado de un día para otro sin despedida, sin abrazo, sin la posibilidad de decirle adiós como se merece. Han pasado meses desde que Valentina se fue. Su apartamento sigue vacío porque nadie lo ha alquilado todavía. A veces cuando paso por delante de su puerta me detengo un segundo y me quedo mirándola como si pudiera abrirse en cualquier momento y aparecer ella con su sonrisa de siempre diciéndome: Hola, Diego, ¿qué tal estás? Pero no pasa. La puerta sigue cerrada y el silencio del otro lado es total y definitivo. No sé dónde está ahora, ni qué nombre usa, ni qué aspecto tiene. No sé si encontró un lugar seguro o si tuvo que huir de nuevo. Y probablemente no lo sabré nunca. Lo que sí sé es que esa experiencia me cambió para siempre. Me enseñó que las personas que tienes al lado pueden estar librando batallas que ni te imaginas. Que detrás de la puerta más silenciosa puede haber la historia más ruidosa.
Que la vecina que te saluda cada mañana puede estar cargando un peso que tú no serías capaz de levantar. Que un favor tan simple como regar una planta puede llevarte a descubrir verdades que te sacuden los cimientos de todo lo que creías saber sobre las personas y sobre el mundo. Y me enseñó algo todavía más importante. Me enseñó que a veces lo más valiente que puedes hacer por alguien no es salvarle la vida de forma espectacular, sino simplemente estar ahí, escuchar sin juzgar, mirar sin condenar y decir, no estás sola. Porque eso es lo que todos necesitamos al final, saber que hay alguien al otro lado de la pared que se preocupa de verdad. Y si esta historia te ha hecho pensar en alguien que quizás necesita que le preguntes cómo está, si te ha hecho recordar que no siempre sabemos lo que los demás están atravesando detrás de sus puertas cerradas, entonces te pido algo, solo una cosa, suscríbete a este canal y dale like a este video y activa esa campanita, porque cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que las vidas más extraordinarias a veces están escondidas en los lugares más ordinarios. Y necesito que estés aquí para la próxima historia, porque te prometo que lo que viene es todavía más fuerte que esto.